¿Ahí me escuchan? Ahora sí, vale, gracias. Bueno, decía que buenas noches, que siempre es un privilegio para mí estar con esta comunidad bonita del Grupo Amor Eterno. Con un tema además hoy muy lindo, muy especial, porque habla de cartas al cielo. ¿Sí? ¿Será que hay correo para llegar esas cartas? Me quedaba pensando si es algo como lo que vemos en Navidad de Santa Claus. Que entra por la chimenea y deja los regalos a los niños. Si igual habrá algo así que lleve esos mensajes que queremos enviar al cielo. El amor se transforma en recuerdo. Esta tal vez es voy a ponerlo en la palabra misión, tal vez es la misión del duelo, porque siempre hablamos de que el duelo nos transforma, que es un proceso que va del dolor al amor, que tenemos una condición muy especial eh, cuando estamos en este proceso, porque si no hay amor, no hay dolor, no hay duelo, y pues justamente es eso que no podemos ya expresar cara a cara y abrazar cara a cara, pues lo que nos deja en esa sensación tremenda de que nos quitaron un pedazo de nosotros mismos, que se nos arranca un pedazo de nosotros mismos, duele. Este es un tema interesante además porque lo que buscamos en estos lives es que haya comprensión del proceso de duelo. Con toda certeza, hoy hay personas nuevas que les voy a pedir que si es la primera vez que están escuchando, escriban un 1 y si ya han estado, escriban un 2, por favor, para yo también tener una idea global de cómo ir expresando. Vamos con las siguientes, guitarras. Entonces tenemos que, hoy vamos a ver cómo es que el duelo no rompe el amor. Muchas veces las personas dicen, no quiero parar de llorar porque si dejo de llorar se me va a olvidar y eso nunca va a pasar. El vínculo va a estar por siempre y antes que se rompa el amor, al contrario, se fortalece. Cuando el recuerdo duele, claro, los espacios vacíos hablan más que las palabras. La memoria como puente, recordar es un acto de amor, el recordar con gratitud, que aquí viene algo supremamente también valioso desde la neurociencia y desde lo que traemos como condicionamiento, que siempre vemos lo que nos falta y no lo que nos está sobrando. Y ver cómo el amor en efecto continúa más fuerte, continúa más presente. Siguiente, el duelo no rompe el amor. Cuando alguien muere desaparece su presencia física, pero en nuestro corazoncito, y siempre les digo, aquí se quedan guardaditos, aquí ellos desde aquí nos acompañan. Y también desde esa reorganización que hace nuestra cabecita de todas las vivencias y demás sucesos que nos hayan dejado tan marcados, donde en última instancia todo se vuelve a organizar. Se organiza en un hilo como línea de tiempo que es más fácil de entender y de darnos cuenta entonces por qué sentimos lo que sentimos. El amor no muere, todo es real, todo permanece. Así que parte de lo que aquí hacemos a veces es aclarar como estas creencias que nos enseñaron. Y es que es normal que no se sepa qué pasa en duelo porque pues no estamos ni preparados ni educados para cómo llevar toda esa montaña rusa emocional. ¿Ok? Ahora, el cerebro se va adaptando, pero necesita tiempo para integrar la ausencia. Imagínense ustedes que hemos compartido tanto tiempo con nuestros seres queridos y ese tiempo le hemos dicho al cerebro, se ha puesto feliz cuando vemos que viene la persona o en algunos momentos molestos porque hubo alguna situación que nos enojó
o con expectativas, tantas cosas que se vivieron alrededor de la persona fallecida, que hace pues que la mente reinterprete todo lo que sucedió y pues obviamente que esa organización lleva tiempo. Ojo, no es el duelo el que lleva tiempo. El tema del tiempo en el duelo es una creencia también, donde se dice, ay, no, eso con el tiempo me va a pasar. No pasa. Tenemos que hacer el trabajo del duelo. ¿Ok? Entonces, ese trabajo del duelo tiene que ver con todos esos recursos que tenemos a mano, herramientas, tareas que tenemos que ir aprendiendo a hacer. Y que en la medida en que repetimos esas tareas y demás, se va generando esa lineecita de tiempo y esos cambios diferentes, porque vamos creando como nuevas carreteras, como nuevos surcos neuronales, donde le estamos a través de eso diciendo a nuestra mente, en realidad pasó, pero ya no duele. ¿Cuánto tiempo entonces? No podemos decir. Por eso no hablamos de tiempo ahí, pero sí hablamos del tiempo que necesita la mente para irse adaptando, para volver a aprender, para, si es del caso, volver a poder generar un nuevo proyecto de vida y todas las demás situaciones que vienen después de que muere un ser querido. Ahora, es una nueva forma de amar, porque el amor comienza a habitar desde los recuerdos, desde las memorias, desde todas estas vivencias que tuvimos y que están supremamente arraigadas en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en toda nuestra energía y demás. La memoria celular, ahí está. Entonces está todo presente. Entonces nos vamos a acordar por siempre de situaciones vividas en, por ejemplo, los cumpleaños, todas esas historias de actividades especiales, tanto buenas como no tan buenas, situaciones de lo que aprendimos, de cómo nos fueron guiando, por ejemplo, en el caso de los papitos de los abuelos, que nos llevaban literalmente de la mano enseñándonos cómo vivir la vida, ¿sí? Y ahora tenemos que aprender cómo vivir la muerte. Entonces aquí, en esta nueva forma de amar, obviamente lo que habita en nosotros son esos recuerdos y todos esos recuerdos que al darles un nuevo significado, incluso si fueron situaciones difíciles, los entendemos amorosamente y eso es lo que se queda en nosotros. Entonces, cuando hablamos de que el duelo no rompe el amor, es la realidad, pero así súper concreta, de que el amor va a permanecer absolutamente vivo y por siempre. Muchas veces las personas se refugian en ciertas creencias como la parte de decir, yo sé que lo voy a volver a ver alguna vez. Cada uno cree lo que cree, ¿sí? Pero lo cierto es que hay cosas que no se pueden comprobar, pero lo que sí se puede comprobar es que el amor siempre va a permanecer, ¿sí? Incluso a veces que se vuelven esas costumbres de que en las reuniones familiares siempre se habla de lo mismo, justamente es eso, pero extrañamos esas reuniones después para poder hablar de lo mismo. Muchas de las cosas también de situaciones que ni se conocían, historias gratas o no gratas de la persona, del vínculo que tuvimos, de las vivencias que se tuvieron, son muy especiales para cada uno de nosotros y también son personales, igual que el proceso de duelo es personal e individual, también esas memorias son total, absolutamente personales, individuales. Solo yo sé lo que viví con ese ser querido, ¿sí? Y qué sentía, además, porque hay otra parte bonita, eso que sentíamos se queda en el cuerpo. Es como cuando veíamos que iba llegando ese ser querido que de pronto llevábamos días sin ver y de pronto de nuevo y lo que sentíamos, esa alegría, eso todavía va a estar y va a estar por siempre. Entonces, la muerte no rompe el vínculo,
solamente la transforma la manera de seguir amando, la hace más fuerte, la hace más intensa, ¿sí? Además, porque aquí hay situaciones interesantes donde, por ejemplo, un ser querido que fallece y el doliente se queda en molestia por lo que haya sido, ¿sí? Casos, por ejemplo, de que conozco directamente del papito que abandonó, pero de pronto aparece y aparece porque está enfermo, se muere rápido y la persona se queda con él. Cuando al fin tuve papá, se murió. Situaciones como esas, que son tan complejas de entender, pero que ya no generan tanto, que ya no generan ese enojo, que generan inicialmente el enojo de y ahora por qué se muere, otra vez me abandona, pero ya con un significado diferente, como que ya entendemos que lo que se haya vivido traía una historia también, traía su propia historia. A veces nos quedamos en el reclamo, sobre todo al comienzo, en el reclamo de es que era de tal manera, no me dio no cumplió mis expectativas como papá, como abuelo, como hermano, como pareja, ¿sí? Y al comienzo ese coraje de no cumplió y se murió, pero ya después como se empieza a resignificar y a volver como a dar ese nuevo significado, pero también esa nueva intención desde la comprensión que traemos de que la persona no nos quiso nunca hacer daño. Lo que pasa es que no sabían cómo actuar. ¿Ok? Siguiente. Entonces, cuando el recuerdo duele, sobre todo al comienzo, es porque se abren esas heridas de pronto, heridas que nos han trabajado, heridas que ni nos habíamos dado cuenta que traíamos. Las heridas emocionales de la niñez son una situación complicada cuando estamos en duelo, porque normalmente nos hemos acostumbrado a ciertas situaciones y no hacemos presencia con lo que nos incomoda, con lo que nos duele, con lo que no nos gusta. Pero cuando la persona ya no está con nosotros, todas esas heridas salen y salen justamente para ser vistas. Y cuando logramos ver esas heridas y poderlas reconocer y poderlas sanar, ahí es donde igual este recuerdo deja de doler y se convierte en amor. Suena raro, suena extraño, suena hasta complicado, pero es la realidad de lo que tenemos. Muchas veces, situaciones de fallecimientos complejos, muertes violentas, por ejemplo, donde la persona se había ido, no sabíamos, o el tema de que muchas veces estábamos enojados, me había olvidado decirle que lo amaba, o nunca lo dije porque yo asumía que lo sabía. Todo eso es aquí cuando sale, ¿sí? Entonces esos recuerdos van a doler muchísimo. Y si ustedes, alguno está viviendo esta situación, la invitación es a que haga un trabajo bien especial con esas cartas al cielo. Ahorita les digo cómo. Entonces, reconocer que las situaciones de vida no son perfectas, porque todo nos trae además aprendizajes importantes desde nuestra propia misión de vida. Y reconocer e integrar en nuestra propia biografía todo lo que ha sucedido con ese ser querido va a hacer que esa transformación se dé donde el recuerdo no duela, donde el recuerdo ya lo podamos hablar sin que esté presente esa sensación de me hizo falta, de no alcancé a cumplir o no alcanzamos a completar pues lo que esperábamos que se cumpliera. Algo también bien importante aquí es que esta herida, que pues
ni modos, todos traemos heridas, no hay nadie que pueda decir que no trae, ¿ok? Pero es una respuesta natural del cerebro. Es como ese momento donde dice, aquí está mi oportunidad de salir y mostrarme. Y donde además sucede porque la tarea del cerebro es protegernos. Y no sabe en esos momentos cómo hacerlo. Estamos en tal confusión, el cerebro no entiende exactamente qué se necesita. Entonces, por eso aquí el trabajo de intentar entender y sobre todo vivir esa ausencia entonces, pues hace que consuma muchísimo de nuestra energía vital, de nuestra energía física. Y esto es bien importante que lo veamos porque muchas veces no nos damos cuenta que el coraje nos trae tan supremamente cambiando situaciones, no poder dormir, temas físicos que se empiezan a ver, a sentir, el poco rendimiento en el trabajo, dificultad para dormir, todo esto tiene que ver con esta partecita. Entonces es importante reconocer qué nos quedó faltando y poderlo hacer, el trabajo a través justamente de esas cartas al cielo. Yo les quiero invitar a que escriban desde ahora mismo, con esto que quiero, pues que ustedes puedan generar esa reflexión consciente de que estas heridas están presentes y entonces hacer esa lista. Dice tantas cosas respecto a la muerte, donde uno de las frases o de los refranes, no sé, es eso de no hay muerto malo. Y es verdad, no hay ninguno malo, pero sí que cometió errores, sí que no supo cómo hacer algunas de sus tareas, de sus acciones, de lo esperado. Y eso pues hace que tengamos que reconocerlo. Muchas veces uno de los problemas que trae el duelo es la idealización de la persona que falleció. Entonces vemos que la persona no logra salir de ahí. Cuando podemos profundizar nos damos cuenta que es que lo que a veces hasta lo que la costumbre es tal que lo que les falta incluso es esa sensación de conflicto que traían con la persona fallecida. Generalmente aquí hablamos de las cosas bonitas, de cómo llevar el duelo saludable, de cómo hacer ese trabajo en nosotros y con esa honrar esa memoria del ser querido de una forma muy positiva. Pero también está la otra parte. No hay blanco sin negro. Entonces, reconocer, dejando de idealizar cómo nos estamos sintiendo frente a esos recuerdos que duelen, nos lleva a esa conciencia de poder hacer el trabajo que corresponde emocionalmente, liberando todas esas emociones, liberando todas esas creencias, liberando todo lo que está puestecito, poder cerrar esos ciclos y desde ahí esa resignificación que le vamos a entregar a nuestro ser querido de una forma diferente. El cerebro revive escenas, voces y momentos compartidos, los buenos y los no buenos. ¿Sí? Muchas veces es que hay situaciones, a ver, me acuerdo ahorita, por ejemplo, de un caso puntual donde la chica dice, es que yo pasaba todos los días a saludar a mi mamá a tal hora, generalmente como 2 de la tarde después de comer, decía, yo pasaba por donde mi mamá y siempre era a escucharle su reclamo, su queja permanente y demás. Entonces dice, no sé si me hace falta la queja o el reclamo, o me hace falta esos momentos, pues, donde la verdad es que yo no me sentía bien en visitarla, pero sabía que era mi obligación. Entonces, cuando la obligación es dolorosa, pues obviamente que también aquí hay un recuerdo que duele y duele muchísimo. Ahora bien, vuelvo a lo mismo de la resignificación. Vale aquí. Reconocer que papá, mamá, los abuelos, ninguno es perfecto porque además ninguno fue entrenado para ser buenos padres.
Todavía hoy no lo vemos. Ningún hijo viene con cartilla, dice otro refrán, pero más allá de la cartilla, lo que nos cuesta es a veces aceptar que somos personas heridas, que debemos hacer ese trabajo individual y personal y poder entonces desde ahí sanar todas estas situaciones que están pendientes porque no hemos cerrado ciclos. Dice, los recuerdos provocan más dolor que consuelo al inicio. Aquí hay un factor bien interesante porque los recuerdos provocan más dolor al comienzo, sobre todo, ahí sí más como con lo que más extrañamos, ¿no? El cafecito, la llamada de por la mañana, las celebraciones familiares, eso obviamente lo vamos a extrañar y sobre todo el primer año suele suceder con muchísima fuerza todo esto, pero en la medida en que pasa el tiempo, ahí sí el tiempo cuenta en cuanto a que ya le hemos dado al cerebro ese espacio para que vuelva y organice todo lo que tiene que organizar. Entonces ya nos cambia esa ausencia del cafecito, por ejemplo, y ya se nos viene en la cabeza pero cada vez que yo me iba a tomar el café era un problema. Cada vez que iba había un reclamo. Cada vez que había tal situación. Entonces, igual van a llegar esos pensamientos y va a ser un tema doloroso, pero cuidado. La invitación a trabajarlo va a estar abierta por siempre. Si la mamá, el papá tuvieron de chiquitos una vida difícil, eso fue lo que aprendieron, porque las personas no aprendemos de las palabras, aprendemos del ejemplo. Eso fue lo que vivieron. ¿Cuántas veces ese papá, esa mamá, esos abuelos nunca recibieron un abrazo de sus papás? ¿Sí? Entonces no podemos reclamar abrazos que ellos no sabían entregar. Entonces cuando el recuerdo duele porque nunca me dio un abrazo, hemos de decir por qué fue que pasó y tratar siempre con un pensamiento analítico y muy razonado, ¿sí? El entender que no era una persona que hubiese recibido, por eso no podía darnos más. ¿Ok? Entonces, la mente trata de procesar lo que el corazón aún no acepta. Y el corazón de comienzo no acepta que ya no está. El corazón de comienzo no acepta que me quedé con un pedazo vacío, impresionante, que cada vez que paso por allí o me doy cuenta o lo que sea, me recuerda que ya no está. Y eso duele. ¿Sí? Pero en la medida en que la mente procesa, el corazón empieza a aceptarlo. Y por eso la importancia de reconocer y poder aprovechar la situación para que todo eso que podamos integrar, todos esos sucesos, nos ayuden a ser mejores personas, porque eso también es uno de los predicados del duelo, de la misión del duelo. Terminar el proceso, que no se termina, no es que se termine, pero avanzar en el proceso sin dolor. ¿Ok? Entonces, no hay nada malo en recordar. El problema no es el recuerdo. El problema es el dolor que aún espera ser procesado con amor. El dolor que aún espera ser procesado con amor. Siguiente. Entonces, la memoria nos pone como en una especie de puente emocional, ¿sí? Los recuerdos no solamente son imágenes del pasado, están vivos en nuestra cabecita, en nuestro corazón, en nuestra piel, están vivos, porque el vínculo permanece por siempre, ¿sí? Cumple una función además psicológica bien importante, esta resignificación además y todo el poder entender que es que teníamos ese vínculo, estaba basado en la confianza, estaba basado en las rutinas, estaba basado en la compañía, estaba basado en tantísimas situaciones. ¿Sí?
Por eso aquí, cuando decimos que si dejo de llorar me olvido, es imposible. No hay manera, ¿sí? Ahora, también hay vínculos simbólicos, los que nos permiten seguir conectados más allá de la presencia física. Y aquí sí que es un montón de situaciones las que se dan en estos vínculos simbólicos. Ejemplo, me gustaría saber si les ha pasado por esta situación de... viene y suena una música que le gustaba y volvemos como a sentir ese, lo que la canción que le gustaba a mi papá, la música que le gustaba cantar, la música que le gustaba escuchar, ¿sí? Y eso se queda como, en efecto, más allá de la presencia física, con cosas supremamente especiales desde todos esos recuerdos, porque generalmente esas son situaciones bonitas, ¿sí? Es imposible estar cantando y estar peleando, eso no se puede. Entonces son las situaciones que se vivieron bonitas y que cuando viene esa situación que nos recuerda de alguna manera, ese es el tipo de vínculo simbólico que tenemos ahí, la música nos une. La rutina de en las reuniones sociales de tal cosa, ¿sí? Pero siempre, 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 siempre va a haber esos momentos donde encontramos cosas nuevas. A veces no lo tenemos muy presente, pero de pronto suele pasar algo y ahí decimos, híjole, no me acordaba de tal cosa. Yo les quiero comentar, si no sabían, sino la anterior vez contaba que mi padre se murió hace muy poco. Mañana va a ser 3 meses exactos. Y resulta que buscaba yo cositas. O sea, así como consciente no encontré algunas, pero en eso que les estoy hablando, de que hay ciertos vínculos simbólicos, justo encontré esta carpetita, ¿sí? En esta carpetita, un día yo me senté con él y le empecé a preguntar cómo se llamaban los bisabuelos, cómo se llamaba así, y alcancé a hacer mi genograma, se llama, alcancé a como a ir preguntando al punto de que aquí tengo la historia de mi familia. No sé que no se va a ver, pero aquí está. Entonces, esto me vincula totalmente a mi padre. Y me vincula de una forma impresionante porque lo estaba buscando y yo quería saber, ¿sí? Me vincula el hecho no solamente con mi papá, sino con mi abuelo. Todas esas historias se van juntando, se van uniendo. Entonces se vuelven el honrar a través de estas historias los recuerdos que se preservan y que dignifican todo lo vivido. Yo aquí en este pedacito tengo la biografía de mi padre y puedo decir de acá cuando él ya en sus, digamos, en sus años ya grandecito, que decía, él empezaba sus historias diciendo, corría 1938 cuando, y tas que ahí había una historia. Si ustedes se dan cuenta, eso nos vincula, eso nos une. Y así nadie más haya escuchado historias. Cada uno de ustedes tiene una cantidad de historias con sus seres queridos. Inclusive, cuando se ha perdido un bebito, duelo gestacional, un bebito que no nace, inclusive allí hay ese vínculo fuerte, ¿sí? Que jamás va a desaparecer. Entonces, todo esto, cuando además lo podemos ver, sentir, reconocer, pues nos ayuda a incorporar en nuestra propia biografía que hacemos parte de, ¿sí? Y eso es una forma de darle significado a todo lo que tuvimos dentro de esa historia. ¿Qué enseñanza te dejó entonces la persona que falleció? Yo quiero que ustedes escriban por una razón además puntual, que la vamos a hablar un poquito más ahora. Y es que cuando escribimos, estamos dándole tiempo justamente al cuerpo, al cerebro y demás, a que vaya decantando, ¿sí? Todas esas emociones que a veces no entendemos, pero que están aquí en la historia, ¿sí? Que son en efecto ese puente emocional.
Entonces, cuando todo esto que sucedió lo integramos, ¿sí? Lo hacemos parte, pues vamos a sentirnos diferente, ¿ok? Entonces, la pregunta la repito, ¿qué enseñanzas te dejó a ti tu ser querido? ¿Una enseñanza o 1000 enseñanzas o 1.000.000 de enseñanzas? Aquí puede aparecer muchas cosas, ¿sí? Pero también hay una pregunta aquí que suma y es, ¿qué parte de ti fue transformada por su amor? ¿Qué parte de ti? ¿Sí? Ahí obviamente en ese juntar situaciones el vínculo se hace más grande. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que a qué nos invita el duelo? A recordar con amor, no solamente con dolor. Aquí es importante que muchas veces, a ver, nunca hablamos de cuánto va a durar el duelo, eso es imposible saberlo, pero cuando ya las personas llevan exagerado tiempo y siguen todavía recordando o diciendo es que no puedo continuar la vida, aquí hay un tema importante y es que mucho de lo que está en su cabecita y en su cuerpo tiene que ver con las experiencias dolorosas que hayan tenido que vivir. Y como les digo, todos las traemos. El punto es cuál es la percepción que ahora tenemos de todas esas situaciones que se vivieron. Y desde aquí entonces, hacer ese trabajo, ese camino, ese recorrido del duelo que nos invita a llorar, a reconocer en nosotros, a sentir, que nos invita a que nos enojemos si es que antes no lo hicimos. Porque muchas veces nos cohibimos, nos silenciamos el poder sentir por todas esas cositas que tenemos en la cabeza donde pensamos yo cómo me voy a enojar con mi papá si finalmente me dio la vida. Muchas veces se oye eso. Yo tuve el privilegio de tener el mejor papá del mundo, pero no puedo idealizar y dejar de pensar que fue un ser humano, como cualquier otro ser humano, con una cantidad de cosas hermosísimas, pero también con errores. Pero eso no me puede atar a que entonces el dolor del duelo no se suavice y no vaya desapareciendo porque yo de pronto esté tan enojada que diga yo no voy a llorar, yo no voy a hablar, yo no voy a mirar fotografías, yo no vuelvo a decir su nombre. Y muchas personas optan por esto que estoy hablando, ¿sí? Entonces, es normal, la etapa inicial del duelo, pues todo el espacio, todo, absolutamente todo lo que hacemos, decimos y somos, está presente el recuerdo. Obviamente, sobre todo al comienzo. Pero poco a poco, desde ese ver justamente y tomarnos tiempo y decir, uy, hoy me estaba acordando de cuando sucedió tal cosa, hoy me di cuenta de que nunca más voy a escuchar su voz, o es que hoy me doy cuenta que definitivamente tal situación que teníamos pendiente pues ya no se va a arreglar, tantas cosas, ¿cierto? Entonces, la invitación es a que tomemos conciencia de eso que llega y sobre todo que ese recordar con lágrimas, que es ese sentir de llorar, de querer, en su momento nos acordamos y de querer llorar, no dejarlo pasar. Yo sé que a veces es difícil poder llorar desde el entorno donde nos estemos moviendo, pero cuando nos entrenamos en nuestra gestión emocional y gestionamos yo les cuento, yo digo, más tardecito lloro. Cuando acabe tal cosa, me voy a dedicar un tiempito y ahí voy a llorar, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos también entrenando al cuerpo en ese manejo emocional necesario? ¿Sí? Yo digo, lo traía de antes porque alguna vez sucedió un caso muy especial con un fallecimiento. Yo vengo de trabajar en funeraria y recuerdo claramente que la situación fue muy de risa, pero no nos podemos reír en ese momento, entonces al cerebro la orden, la risa para más tarde, así. Y estábamos ya después en el almuerzo y me acordé de qué había pasado, ya puedo hablar y le cuento a mis compañeros,
oye, ¿qué crees que pasó esto y aquello? ¿Sí? Así funciona el cerebro. Igual nos pasa ahora. Si le damos esa orden al cerebro de, a ver, cuando estemos solos, yo con yo, ¿sí? Vamos a aprovechar, recordar eso y de ahí vamos a llorar un ratito. Entonces, literal, hasta podemos programar nuestras lágrimas, pero jamás, jamás negarnos el hecho de que llorar es necesario. ¿Ok? Ahora recordar en paz. Claro, cuando empezamos a coexistir con estos momentos que llegan difíciles, pero que lo hacemos con calma y aceptación, obviamente vamos a encontrar esa paz en el corazón. Pero hay que hacer el trabajo. Muchas veces pasan tiempos de tiempos. Yo soy de historias y vuelvo y me acuerdo de dos chicas que decían, ay, por favor, a ver, mi mamá no la soportamos, mi mamá es de lo más complicado del mundo, ¿qué hacemos con mi mamá? ¿Sí? Viene la señora y resulta que las chicas, póngale 20 años, gemelas, y viene la mamita y entonces resulta que la mamita dice, yo perdí a mi esposo cuando mis niñas tenían 2 años. ¿Y qué tuve que hacer? Pues trabajar para mantenerlas. Entonces la señora no tuvo nunca tiempo de llorar, nunca tuvo tiempo de hacer su duelo. Y eso se va congelando. Pero no se pierde, no se va a diluir nunca hasta que hagamos el trabajo. Entonces, si le digo yo a la señora, aquí hay que empezar a hacer el trabajo de duelo, usted perdió a su pareja, perdió al esposo, perdió al amigo, perdió al consejero, perdió al confidente, perdió al compinche, perdió tantos roles que cumplimos con nuestros seres queridos. 2 meses después de ese episodio, vienen las hijas y dicen, Janet, ¿qué le pasó a mi mamá? Que ahora canta, ahora es una persona diferente. Pues claro, porque ya estaba haciendo su trabajo. Ese proceso de duelo importante que si no sentimos paz en el corazón nos está diciendo, hace falta trabajar algo. Entonces busquemos qué es lo que nos hace falta trabajar. Y si es preciso, busquemos ayuda, que es lo más inteligente que podemos hacer. ¿Ok? Ahora recordar con gratitud. El tema de la gratitud es base para muchísimas cosas, ¿cierto? Porque es que hay veces que el coraje no nos deja ver las cosas buenas, ¿sí? Un papá que abandona generalmente lo ha hecho por miedo. No sé cómo ser papá, a mí nadie me enseñó a ser papá, yo salgo corriendo, ¿sí? Entonces, ese papito que no pudo porque no sabía cómo, no fue una mala persona, fue una persona miedosa. Y prefirió irse antes que estar presente porque el miedo no lo dejaba. Pero ese papá pudo haber tomado decisiones diferentes. Y el punto es que ese papá, esa mamá, que en su momento tuvieron alguna situación especial, de todas formas decidieron que nosotros íbamos a nacer. Lo más preciado que tenemos es la vida. Y como sea que haya sido, es lo que tenemos. ¿Sí? ¿Qué hacemos entonces con esa vida? La mejor forma de honrar esa vida es justamente sanando el corazón y haciendo el trabajo que corresponde y agradeciendo que tenemos esta vida. ¿Mm? El amor se convierte en luz. Es una realidad. Y dense cuenta ustedes de algo interesante. Les invito a que despierten en ustedes el sentido de observación. Si tienen la opción, párense enfrente de algún lugar donde entre mucha gente y dense cuenta la corporalidad de las personas. Quienes entran bien, como sonriendo, como contentos, y quienes no se ven de esa manera. ¿Mm? Y tengan la certeza de que esas personas que miran al piso están mirando todavía. Dice que cuando se mira al piso estamos mirando a los muertos. O que miran porque todavía no tienen digamos, hecho ese trabajo de poder mirar y levantar hacia arriba y decir, aquí estoy presente y estoy amorosamente con la vida y con mucha gratitud.
Hagan ese ejercicio de observar a las personas y se van a dar cuenta de cosas bien interesantes que nos llevan como conclusión ahí de esa tarea de observación justamente a darnos cuenta que tenemos más de lo que pensábamos y que no agradecíamos lo que teníamos y que es el momento entonces de empezar a agradecer. ¿Ok? La siguiente es Gita. Entonces, el amor continúa en la vida que seguimos viviendo. Y es que la vida continúa. No podemos parar. Es muy complicado. Y la mejor manera de honrar a nuestros seres queridos justo es viviendo. Entonces, el amor de quien partió no desaparece. Se convierte en una herencia viva. Cuando hablamos de cuál es el legado que le vamos a dejar a nuestros seres queridos, no estamos hablando de herencias materiales. Estamos hablando de cómo le enseñamos a los nuestros a respetar la vida, a que los valores estén presentes, a que podamos ver el mundo con mente abierta, ¿sí? Quitándonos del corazón las cargas que no nos corresponden. El amor continúa desde esa sensación de nuevos aprendizajes, ¿sí? Las enseñanzas que recibimos siguen guiando nuestras decisiones de vida. ¿Cuántas veces hasta lo sugerimos de, es que no sé qué hacer aquí? ¿Qué te diría tu papá? ¿Qué te diría tu mamá? ¿Qué te diría tu pareja? Ay, no, pues es que mi mamá me diría que pues hágale, ¿cierto? Entonces fíjese que ahí están presentes en nosotros, ¿sí? Y que lo que aprendimos de su forma de querernos ver bien, pues ahí está presente y está vivo, ¿ok? Los valores. Aquí hay algo importante con los valores porque los valores son esos principios que rigen nuestra vida. Y cuando los tenemos en conciencia, pues no vamos a hacer nada que no corresponda con esos valores que traemos arraigados en nosotros mismos, ¿sí? La forma que sigue presente son esos principios, esos valores que construyen nuestra vida, pero que la heredamos de todo nuestro clan familiar, ¿sí? Yo les pregunto, ¿cuál es ese valor que más se manifiesta dentro de ese engranaje familiar que ustedes tienen, dentro de su sistema familiar? ¿Cuál es el valor más importante que tienen? No están escribiendo o aquí no me están mostrando nada. El señor Máster seguramente no está atento si es que hay comentarios o no hay. ¿Qué pasó? Porque me gustaría leerlos. Cuéntenos su historia. ¿Qué es eso que más recuerdan hoy y que más les está costando de pronto trabajo integrar en su vida? Cuéntenos, escriban. Bueno, la otra parte del amor continúa en la vida es el cómo amamos a otros, ¿sí? La manera en que fuimos amados es la forma que repetimos, ¿sí? Aunque podemos desde esa conciencia mejorar siempre, siempre, siempre lo que hemos recibido, ¿sí? Se transforma la forma en que amamos al mundo. ¿Cuántas veces escuchamos situaciones bonitas que dicen, es que esto lo hacemos de esta manera porque a la abuela no le gustaba tal cosa y no permitía que se hiciera tal o cual acción? ¿Mm? Eso es vivir desde el amor y honrarlos, ¿ok? Entonces, cuando el amor se transforma en recuerdo, el recuerdo se convierte en una luz que sigue guiando nuestra vida. Y dense cuenta de eso tan bonito. De hecho, la imagen nos muestra como esa columna, esa fuerza que nos dice, ahí están desde la fuerza y en nuestro corazón desde el amor, ¿sí? Y pues cuando tenemos esta condición de amar así fuertemente, está la parte bonita de decir, de poder decir que y sentir que realmente nos están acompañando siempre,
¿ok? Ahora, el primer acto de sanación, la siguiente, es expresar lo que sentimos. Entonces, vuelvo a decirles esta tarea de escribir, ¿sí? Porque la primera tarea del duelo, bueno, la primera es respirar conscientemente, porque la respiración nos ayuda a calmar nuestro sistema nervioso, estar más tranquilitos y desde esa más tranquilidad poder razonar de una forma diferente. Y ese razonamiento poderlo integrar desde el amor distinto. Entonces es importante la respiración consciente. Pues Janet, si nosotros respiramos y si no estuviéramos muertos, sí, pero respiramos conscientemente. La respiración es automática. Pero cuando nos tomamos tiempo y espacio para respirar con nosotros mismos, con los ojitos cerrados, ¿sí? Respirando conscientemente en 4 tiempos, 1, 2, 3, 4, sostengo, 1, 2, 3, 4, suelto, 4, 3, 2, 1. Ahí estamos conectando con nosotros mismos y esta conexión nos ayuda entonces a sentirnos mucho mejor y poder desde ahí darnos cuenta que está sucediendo en nosotros y poderle dar voz al dolor, ¿sí? A las emociones. Expresar lo que sentimos nos ayuda a desbloquear emociones, ¿sí? Los síntomas que aparecen cuando menos esperamos, dicen muchas veces, no, pero si yo ya me sentía bien y porque ahora no puedo parar de llorar, o porque me duele la cabeza, o porque traigo problemas gástricos, o porque no puedo dormir, ¿sí? Porque no he sacado toda la emoción cargada que traigo adentro. Entonces aquí hablar es una de las formas bien interesante de que podamos hablar con alguien de toda nuestra confianza, ¿sí? Y poder, cuando se tiene quien nos escuche, poder descargar desde el hablar lo que estamos sintiendo. Llorar, ya les dije en el anterior diapo, hay que llorar, ¿sí? Y el escribir, hacerlo a mano, es una forma de terapia impresionantemente grande. Yo les invito a que ahorita que acabemos, agarren papel y lápiz y escriban esa carta que quieren mandar al cielo. Te extraño tanto que hoy empiezo a escribir porque cuando me acuerdo de tal cosa y me siento de tal manera, vienen a mí las lágrimas y las venía conteniendo, ¿sí? O sea, dense cuenta que cuando empezamos a hablar en nuestra cabecita y podemos escribir eso que está llegando, empiezan a salir cosas bonitas. No es para publicarlo, no es para mostrarlo con nadie, es íntimo. Entonces, escribir es poner en palabras ese caos interior que traemos, ordenarlo y se procesa la experiencia. Cuando no expresamos lo que sentimos, pasa algo que es otra frase muy interesante, ¿no? El cuerpo habla lo que la boca calla. ¿Y cómo habla el cuerpo? Enfermándose. Y pues ya es suficiente con lo que tenemos para que además nos enfermemos. Entonces, hagamos el trabajo. Y la otra parte que habla de compartir recuerdos, mantiene vivo el amor y honra la vida de quien partió. Por eso es importante tener una red de apoyo donde podamos hablar de nuestros seres queridos, de lo que extrañamos, de lo que no extrañamos, de lo que nos hace reír, ¿sí? Porque hablar entonces sana, llora, libera y escribir ordena. Entonces, hacer todas estas tareitas que están aquí son esos recursos y herramientas para poder liberar nuestras emociones, ventilar las emociones, ¿sí? Y empezar a sentirnos mejor. Siguiente, yo les invito a que ustedes vuelvan a escuchar en los canales de las redes sociales del grupo Amor Eterno, queda la grabación para que la vuelvan a escuchar y vuelvan entonces ustedes a recordar cuáles son las tareitas que hay que hacer y las hagan, ¿ok?
Ahora, el duelo también nos transforma. Esta es una realidad importante y en la medida en que no hacemos resistencia, ¿sí? Pues más rápido nos vamos a sentir muy bien y esa transformación es en amor, ¿sí? Con el tiempo el dolor no desaparece del todo, pero sí se transforma, ¿sí? Lo que antes entonces era esa herida abierta de la que hablábamos, puede hoy haberse convertido después del trabajo que hemos de hacer en pura sabiduría. Esa integración ya que hacemos de, ok, esto era lo que había, esto fue lo que tuve que vivir y aceptar, que no es resignarse, es aceptar que realmente eso fue lo que sucedió, pues nos permite habitar de una nueva forma la vida que tenemos. Entonces aquí las tareas son integrar el amor vivido, resignificar lo perdido, encontrar nuevos propósitos, avanzar. Si nosotros nos quedamos quietos, la cosa se va a complicar. Hay que moverse, hay que avanzar y reconstruirse con sentido. El duelo no nos devuelve lo que perdimos, pero puede enseñarnos una nueva forma de amar la vida. Y es que reconozcamos que hay duelos muy difíciles. Cuando se cumple el orden natural, pues dice uno, ok, duele, siguiente, duele y duele mucho, mucho, muchísimo, muchísimo, pero no es lo mismo que cuando perdemos un hijo, no, porque no se cumplió el orden natural. Entonces hay duelos que son de verdad muy difíciles de llevar. Pero también a veces, en esa resistencia que hacemos, nos quedamos en modo víctima y eso tampoco se vale. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí que hacer? Y tómele fotico a esto. Habla de, les he dicho ya, ventilación emocional. Estos son los pasos que hemos de seguir para poder sanar el duelo, para poder generar todos esos recuerdos de una manera distinta y que la última carta que escribamos al cielo sea de purita bonitura, de purito agradecimiento. Ahorita la primera carta que hagan, yo les recomiendo que digan, me quedó faltando esto, escríbanlo. Me quedó pendiente tal otra cosa. ¿Sí? Escríbanlo, que es la forma de sacar lo que tenemos ahí. Pero ya poco a poco, que se vuelva una costumbre que ustedes escriban, pónganse la tarea, siquiera cada semana. Escriban 3 renglones. ¿Sí? Y manden esa carta al cielo. ¿Sí? ¿Cómo la mandamos? El solo hecho de escribir, de leer, de pronto poder hacer algún tipo de ritual si les parece, o guardarlas, lo que quieran hacer con ellas. Pero son las formas como hemos de trabajar todo esto, ¿ok? Ahora, el autocuidado, la mejor forma de honrarnos nosotros mismos y de decir, ok, le doy valor a esta vida que tengo, es el autocuidado. Entonces, ya les dije ahorita, respirar. Siguiente tema, hidratarse. El duelo nos consume muchísima energía vital. Necesitamos oxigenar el cerebro. ¿Cómo se hace? Sorbitos de agua todo el día. ¿Sí? Cuando no lo hacen, dense cuenta, de pronto algunos de ustedes pueden tener como que una sensación de boca seca permanente. Eso es falta de hidratación. Hay que hidratarse. La otra parte es buscar el sueño reparador. Dormir, en el sueño está la vida. Mover el cuerpo, ¿sí? De alguna manera, como nos venga bien, pero no quedarnos estáticos todo el tiempo. El tema de revisar qué es lo que estamos pensando, porque aquí viene un tema importante. No hay quien se dé más látigo que nosotros mismos. Entonces, empezar a cuestionar si lo que estamos pensando es real o no, también es parte del autocuidado. Y bien importante, comer en balance. El cuerpo requiere energía para metabolizar lo que comemos. Entonces, tiene una carga ahí, pero también tiene la carga del duelo, pues hagamos en la más liviana. No azúcar, no harinas blancas, no cosas procesadas, ¿vale? Tomen esa decisión importante de decirse, si hoy estuve aquí escuchando, es para aplicar lo que Janet está diciendo. Y ojalá nos vayan contando cómo se siente, ¿ok? Ahora, lo otro, encuentra tu propia receta. ¿Qué es lo que realmente te hace sentir bien?
Estos 3 pasitos son los 3 primeros que les invito a que ustedes empiecen ya desde hoy a hacer. ¿Ok? Ya ustedes con esto que hagan, de estos 3 pasitos, ventilar esas emociones, sacarlas, sacarlas, sacarlas. Cuidarse y darse cuenta que les hace sentir bien, es lo que les va a ayudar a entrar ya en aceptación y en todo lo que sigue después. Siguiente. Va a llegar un momento donde ustedes ya se sienten solo corazoncito y ya van a poder entonces generar ese nuevo proyecto de vida. Tu corazón es el lugar donde el amor sigue vivo. Ahí está. Basta bajar la cabeza que ahí está. Así que vean cómo les queda otra vez aquí dicen en la tarea. Esta es la tarea. Escribe o reflexiona. ¿Qué te dejó tu ser querido? ¿Cuál fue esa enseñanza más importante? ¿Cuál fue ese momento de pronto de mucha risa? ¿Cuál fue ese momento de miedo? ¿Sí? ¿Cuál fue esa vivencia donde dice uno, y pasó tal cosa y entonces esas historias tan bonitas que hacen parte de nuestra vida? Escribir todo esto va a ayudar. Recuerda que no es quedarse atrapado en el pasado. No, la vida continúa. Nada podemos hacer hacia atrás. Honrar, amar, compensar, pero nada más podemos hacer. Entonces, el amor se honra en el presente. ¿Ok? Y siempre formará parte de nuestra vida, todo lo que haya pasado. Puedes compartir en el chat o simplemente guardar esto aquí en el corazoncito, ¿sí? Dense cuenta que ya les había dicho antes que te dejó tu ser querido, ¿sí? Si quieren escribirlo en el chat, viene bien. Si no, igual déjenlo ahí guardadito para ustedes, porque ambas formas son igualmente poderosas. ¿Y de qué se trata entonces? De reconocer qué es lo que me queda, qué es lo que me está haciendo falta, ¿sí? Y desde ahí poder sacar del corazón y de la cabecita todo esto que estamos sintiendo de forma ordenada para que ese recuerdo siga vivo. ¿Ok? Dale a la siguiente. El amor no tiene final, ¿sí? El duelo es uno de los caminos más valientes que a los seres humanos nos toca recorrer. Por eso a algunos les cuesta tanto trabajo, mucho más que a otras personas. Así que gracias por permitirte este momento hoy, de haber atendido esta invitación y de estar aquí. Hiciste lo correcto. Ahora que sigue, revisa por dónde vas a empezar, pero empieza ya, hoy mismo, a hacer tu trabajo. Recordar que el vínculo no va a desaparecer nunca, que ese amor que se vivió es verdad y nada lo puede borrar. La continuidad, el amor permanece vivo en todo lo que hoy somos y en lo que vamos a seguir siendo. Y en la parte de las formas, ese aprendizaje que traemos hoy de todo lo que hoy empezamos a resignificar, recuerden esa palabra, los valores, el amor a otros, todo eso que nos enseñaron es nuestra herencia. Y es lo que traemos dentro. Y esto que traemos hoy aquí es lo que transmitimos a nuestros hijos. Y se va generando la cadenita, ¿ok? Tu corazón tiene capacidad más que suficiente para guardar el dolor y la gratitud, ¿sí? La ausencia y el amor. No tienes que elegir. Puedes tenerlo todo. Y todas estas cosas juntas, ¿ok? Les recuerdo que mi nombre es Janet Rubio. Nos vemos aquí cada mes. Gracias, Amor Eterno, por este espacio que nos da para poder hablar de estas cosas que normalmente no vamos a tener con quién hablar. Hagan su trabajo. En Amor Eterno está Sandy, ¿sí? Si ustedes tienen alguna necesidad especial, búsquenla en la funeraria, Sandy. Y díganle, traigo esta situación, quiero trabajarla, y ella les va a orientar, las va a acompañar, les va a guiar. Sandy es muy dulce, aprovechenla. Ahí está, junto a ustedes, allá en Honduras, en San Pedro de Sula. Para mí ha sido muy honroso de nuevo estar aquí, tanto lo que
hoy les hago ver de esta parte que requiere tanto de trabajo en nosotros mismos, estando en duelo. A ti, gracias, Jenny. Igual nos sirve absolutamente a todos, ¿sí? Ustedes hoy están en duelo, yo también hoy estoy en duelo, ¿sí? Pero ¿cuántas personas van a llegar después y vamos a poder de la manito y con mucho corazón decirles, ven, trabájalo, yo te digo cómo? Porque cada vez que hacemos estas tareas aprendemos más, cada vez que nos permitimos hablar de lo que estamos sintiendo y sentir, hace que seamos mucho mejores personas amorosamente, siempre, siempre, del dolor al amor. Muchísimas gracias, nos vemos a la próxima. Gracias, gracias, gracias.